La Iglesia Cristiana Evangélica Cristo Viene presenta al pastor Juan Carlos Romero. Alabamos a Dios, la gloria es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias a Dios por todas las cosas. Alabado sea Dios. Hemos tenido esa gran bendición que Dios nos ha dado de ver muchas sanidades, milagros, prodigios y maravillas en estos días. Y bueno, le agradecemos a Dios todas esas cosas porque si bien están prometidas en su palabra, no somos merecedores de tantas misericordias. También recibimos una revelación que cuando atáramos la rebeldía de los jóvenes y los vicios, como ser el alcohol, el tabaco, la droga, debíamos atar junto con esto, debemos atar el espíritu de odio, rencor y resentimiento que guardan adentro de ellos, y así sí se puede retirar con más facilidad no solo la rebeldía, sino el alcohol, el tabaco y la droga. Eso nos permite liberar a muchos que ya no son jóvenes también, que están así tomados por ese problema. Hemos tenido la bendición de muchas revelaciones, pero una de ellas con la que estamos ahora en este momento practicando y orando es una revelación que está en la Biblia, está escrita en el capítulo 1 de Romanos, y habla de la muerte de aquellos que con sus leyes, con sus formas de dirigir a un país, sea Estados Unidos por ejemplo, van contra las leyes de Dios y entran en el camino de la corrupción, la inmoralidad, como es el lesbianismo, es la homosexualidad. Y bueno, vamos a tener que predicar algo sobre este tema para que la gente se dé cuenta cuando una persona está en eminencia o está gobernando un país, por qué Dios se lo lleva, ¿sí? Y es un buen problema ese. No es agradable ese tema, pero como Dios lo puso, vamos a predicarlo, porque la gloria es de Dios. Bueno, al que cree todo es posible. Retiramos toda enfermedad, peste, plaga, dolencia en el nombre de Jesucristo, brujerías, hechicerías, daños de ustedes, los mandamos al abismo y que sean sanos. Sobre todo que se les salen los tendones y esas cosas, que hay algunos que hoy vinieron con ese tema, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ir a la divina, la gloriosa y la eterna palabra de Dios, en fe, en amor y en misericordia. Vamos a Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Alabado sea Dios. Siempre recuerde que la Biblia es la palabra de Dios. Romanos, capítulo 1. Versículos 26, 27 y 32. Dice así la divina palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y en el versículo 32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea que es un tema de muerte, ¿verdad? Es un tema de aquellos gobernantes que por elecciones han llegado a ocupar la presidencia de un país, en este caso, como es el presidente americano, y se olvidaron de que sí, los hombres los eligieron, pero que eso no es suficiente. Están dentro
de la voluntad permitida de Dios. Y muestra la Biblia, toda la Biblia lo muestra. Que Génesis, Apocalipsis, que aquel que se va de la voluntad de Dios tiene que pagar. Y cuando se trata lógicamente de un rey, de un gobernante, lógicamente es un tema de muerte, ¿verdad? Entonces entendamos que esto que predico no es profecía, no es palabra profética o don profético, está escrito en la Biblia. Es escrito. O sea, un niño abre la Biblia, la lee, acá no se necesita un profeta, ¿verdad? Gracias a Dios por los profetas. Y está escrito en Romanos, capítulo 1, versículos 26, capítulo 1, versículos 26, 27 y 32. Está, podríamos decir, al alcance de los niños. Está al alcance de los niños, que aquellos que practican la homosexualidad y todas esas aberraciones, y aquellos que la avalan, verán muerte. Sí o sí, es clarito el texto bíblico. Acá no es necesario discernimiento de espíritu, nada. Es la forma de vivir. Pero también nos habla la Biblia, que es la palabra de Dios. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 6. Alabado sea el que vive y reina para siempre. Y vamos a ir a los versículos 19 y 20, y dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Estoy hablando porque esta persona practicaba el cristianismo, ¿verdad? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio de sangre, ¿verdad? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Creo que es clarísima la Biblia, no sé que alguno puede encontrarle algo. Vemos lo que Dios nos demanda. ¿Usted está entendiendo bien lo que digo? Amén. No, porque quizás muchos se te muestran cristianos y no, que hagan lo que quieran. No, hay que hacer lo que Dios dice. Amén. Vemos lo que Dios nos demanda, en especial los que gobiernan. ¿Por qué? Si bien fueron elegidos, si bien fue por el voto popular, el que dispone en su omnisciencia si gobernará es Dios. Siempre. Y cuando alguien en su voluntad permitida se sale de su voluntad, es retirado, como está escrito en la Biblia. Usted dirá, pero van a orar. Sí, van a orar millones, van a orar, no cabe la menor duda. Pero también sabemos que Dios no va a escuchar a los millones, nunca los escuchó. Lea la Biblia. Una cosa es un pecado personal y esto es un pecado que se extiende a la humanidad, ¿verdad? Sea quien sea, sea el hombre o mujer más poderoso de la tierra, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. En este caso ocurrió con lo que aceptó el presidente americano. Desobedeció a Dios. Según Romanos, en el capítulo 1, él entra en el justo juicio de Dios. La vida de santidad reclama de nosotros, los cristianos, confiar totalmente en Dios para recibir sabiduría espiritual, rechazando la sabiduría del mundo. La santidad dedica tiempo y energía a conocer a Dios y su palabra. O sea que hay que estudiar la palabra de Dios. Y escoge asociarse con otros creyentes en lugar de ser influenciado por los valores del mundo. La devoción hace el pleno uso de los principales recursos de Dios, esos recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición, con ese propósito. Las Santas Escrituras y los dones espirituales, ellos nos traen revelaciones de todo asunto, sea de las cosas de la naturaleza, como las situaciones sociales, económicas o políticas, en todo el orden, y nos da el Dios viviente en el nombre del Señor Jesucristo, el orar, el interceder o atar
toda injusticia, siendo guiados por el Espíritu Santo, siempre, siempre, en todos los casos, a toda verdad y a toda justicia. La fe cree sin reservas y centra su atención en la proclamación de la palabra de Dios. Nuestro Dios y Padre es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Aprender cómo emplear los dones espirituales es vital, debido a que ellos son medios que Dios nos ha dado para nutrir nuestro desarrollo. Nosotros le pedimos a Dios. Si después Dios lo da, gloria a Dios, y si no lo da también, gloria a Dios. Pero lo que entendemos es lo siguiente: nosotros tenemos obligación de pedirlos, ¿verdad? Y así podemos servir a Dios en todas las áreas. El poder de Dios, que nos permite tener visiones en el cuerpo humano, nos permite ver enfermedades o espíritus de enfermedad, o discernir espiritualmente, no siempre ocurre. O sea que usted muchas veces quiere discernir, no le da, Dios no sé por qué no le da, pero Él sabe por qué. También diversos actos de la hechicería que se ven como adheridos al cuerpo humano, usted lo mira y lo ve, casi siempre lo veo, pero no, algunas veces supongo que no. En sí debemos basar nuestro mover en la palabra de Dios, siempre la palabra, el verbo, la palabra, su verbo, el Señor Jesucristo, no moverse de ahí. Si usted quiere tener una buena vida en Cristo, la palabra, abre la Biblia. Recién me enseñaba mi hija que ella en su teléfono tiene toda la Biblia, entonces cuando quiere saber algo aprieta el versículo y le sale. O sea, cada día tenemos más posibilidades. Yo nunca voy a hacer eso porque lógicamente no me da ni la capacidad ni la vista, ¿verdad? Las promesas de Dios que nos autorizan a librar a las personas. Nosotros podemos librar a una persona por la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo. Yo generalmente pido un ángel ya al amanecer para que me acompañe para orar, porque oro solo. Y si no, dos de nosotros, ¿verdad? Para librar a las personas, a los pueblos, las naciones y lenguas. Todos pueden librarse en el nombre de Jesucristo, porque es promesa de Dios. Es promesa, promesa, promesa. Dios me lo prometió, gracias, amén. De acuerdo a la fe que Dios nos dio. Eso es otro tema. Dios le da a cada uno un grado de fe. Esto nos abre el conocimiento del ser lleno del Espíritu Santo. Y así entonces, cuando usted está en la llenura del Espíritu Santo, está bajo la nube del Altísimo, el amparo del Omnipotente, allí hay discernimiento de espíritu. Usted discierne lo que tiene adelante, discierne el día, la hora, el clima, todo, está todo en sus manos. Lo que le permite conocer qué le ocurre, por ejemplo, a las personas que tiene a su alrededor, o aún a la distancia. Usted sabe, la persona como es, le dice, no ore por fulano de tal, y usted lo visualiza. Y sabe también espiritualmente cómo está. O sea, sabe si perdonó o no perdonó. Todo sabe. Pero usted lo está haciendo todo para bien de esa persona, ¿verdad? Usted no está queriendo averiguar cosas de la persona, sino lo que quiere es que esa persona sea libre, sea sana, que las cosas le sean para bien. No va a estar ahí usted metiéndose en la vida de una persona. Las revelaciones de Dios son constantes y permanentes. Y así que insistimos, por ejemplo, como les digo siempre, en el frío y hielo que llegará a Latinoamérica, ya por este tiempo empieza a venir bien, junto con cataclismos, terremotos, tsunamis, huracanes, tornados. El mal viene, pero Dios ha prometido que nos va a guardar. Amén. Dios ha prometido que nos va a guardar. Dios nos ha prometido que nos va a guardar siempre en el nombre de Jesucristo. Si usted oró por un familiar, por un niño, por una joven, una jovencita, una vez, 2, 10, 100, no se aburran. Yo hay personas acá en la iglesia que tienen determinadas cosas y yo sigo orando y pidiéndole a Dios y reclamándole las promesas a Dios. Señor, tú la vas a sanar y tú la vas a sanar y tú la vas a sanar. Porque Él lo ha prometido, Él me ha dado su palabra.
bueno, tendré que esperar que haga un cambio en la persona, una de esas, tendré que esperar un cambio en la voluntad de Dios, pero si Él me ha prometido algo, yo estoy creyendo que Dios lo va a hacer. Y la gloria siempre va a ser de Él. La gloria siempre va a ser de Él. La Iglesia Cristiana Evangélica Cristo Viene, ubicada en la Avenida Jara 2075, presentó al pastor Juan Carlos Romero.